Las 5 doncellas, cabizbajas, esperaban en el polvo como ganado en subasta, aguardando la marca de la elección de un hombre. Silas Kane no había venido a Redención a buscar esposa. Había venido por un simple saco de sal y 30 balas, un recado sencillo después de 3 meses de austero silencio en las montañas. El silencio era su penitencia, la fortaleza que había erigido en torno al eco vacío de su alma, y lo último que deseaba era el ruido de aquel pueblo. Vio cómo el cuerpo sudoroso y corpulento del sheriff Bowden forzaba la madera de su silla, como una araña gorda en el centro de una telaraña polvorienta. La gente del pueblo observaba con una curiosidad apagada, curtida por el sol, con rostros impasibles. Aquel feo espectáculo, al parecer, era su sermón de domingo. Pero cuando sus ojos se posaron en la sexta mujer, la que se mantenía apartada del resto, la mayor, a la que el sheriff llamaba riendo la bruja apache, vio algo que le robó el aliento. No había desesperación en sus ojos, había fuego. El fuego frío e impávido de un alma que había ardido en 100 infiernos y estaba dispuesta a atravesar 100 más. Era una reina vestida de harapos y dignidad, su rostro un mapa de estaciones duras. Cada línea una historia que de repente sintió la necesidad desesperada de leer. La miró y vio los fantasmas de aquellos a quienes les había fallado. La acusación silenciosa que había cargado durante años desde una colina cubierta de hierba bajo un cielo diferente, teñido de rojo sangre. La elección fácil era tomar a una de las más jóvenes, las que tenían el miedo en los ojos, y marcharse para ganarse el favor del sheriff. Podría estar de vuelta en su silenciosa fortaleza antes del anochecer, con la sal y las balas a buen recaudo. Pero la elección correcta, la que le gritaba desde el fondo de su ser, era defender a esa mujer. Una elección que sin duda lo convertiría en enemigo del pueblo, pero que quizás podría salvar lo que quedaba de su propia y maldita alma. «Vaya, vaya, Kane», retumbó la voz de Bowden, espesa y grasienta como carne en mal estado. «No me digas que la montaña te ha dejado ciego además de mudo. Una recompensa por tu buen trabajo rastreando a los chicos Miller. Elige la que quieras del lote, es gratis». Hizo un gesto displicente hacia la fila de mujeres más jóvenes que se encogieron ante la atención. Las botas de Silas no hicieron ruido sobre la tierra compacta mientras avanzaba. El mundo pareció encogerse. El ruido del pueblo se desvaneció hasta que solo pudo oír el latido frenético de su propio corazón. Pasó junto a las jóvenes doncellas, sus miradas una mezcla de esperanza y terror, sus futuros pendiendo del capricho de un extraño. No las miró. No podía. Su atención era única, atraída por una gravedad que no había sentido en años. Se detuvo a una distancia respetuosa de la mujer apache. Los ojos de ella, oscuros y profundos como un lago de montaña, se encontraron con los suyos. No había súplica en ellos, solo una calma antigua e inquietante. Vio en ellos una fortaleza que creía desaparecida del mundo. Se giró para mirar al sheriff. Su voz era baja, pero cruzó la plaza repentinamente silenciosa como el restallar de un látigo. «La elegiré a ella». La risa de Bodin se ahogó en su garganta con un sonido húmedo y gorgoteante. La sonrisa de suficiencia en su rostro se agrió hasta convertirse en una máscara de incredulidad que lentamente se endureció en algo feo y frío. El silencio que cayó sobre el pueblo fue más pesado que el calor del mediodía. Fue un silencio lleno de la repentina y aguda inspiración de una docena de personas, con la pregunta tácita suspendida en el aire como una soga. Silas sintió el peso de cada mirada de redención sobre él, una presión física. No solo había elegido a una mujer, había pateado el avispero y ahora podía oír el zumbido. Los ojos del sheriff se entrecerraron hasta convertirse en pequeñas rendijas negras y en ese momento Silas Kane supo que su simple recado había terminado. Algo mucho más peligroso acababa de empezar. Llegaron 3 días después, 5 jinetes avanzando a través del calor titilante como fantasmas surgidos de la tierra reseca. Silas los vio mucho antes de poder oír el crujido del cuero de las sillas. Estaba sentado en el porche de su remota cabaña, limpiando un rifle, con movimientos lentos y deliberados. Yiska estaba dentro, una presencia silenciosa que había llegado a aceptar como parte del paisaje de su penitencia. No había esperado que fueran tan audaces como para venir directos al corazón de su aislamiento. Observó cómo el jinete que iba al frente, un ayudante del sheriff barrigón con malas pulgas, desmontaba y se pavoneaba hacia él, agarrando un trozo de papel. No era una turba de linchamiento, era algo más frío, algo que llevaba la máscara de la ley. El ayudante se detuvo a 3 metros del porche, manteniendo una distancia segura. «Silas Kane», anunció,
su voz cargada con la falsa valentía de un hombre respaldado por el número. El sheriff Bodin ha emitido una orden de arresto. Esa mujer apache es propiedad legal del pueblo de Redención. Se te acusa de robo. Extendió el papel como si fuera un escudo. Silas no se movió. Continuó pasando metódicamente la baqueta por el cañón de su rifle, su silencio más inquietante que cualquier amenaza. Se había enfrentado a hombres con más potencia de fuego y menos seso. Conocía el olor del miedo y emanaba del ayudante a oleadas. Miró más allá del hombre, examinando los rostros de los otros. Eran solo muchachos, pistoleros a sueldo con la mirada vacía, intentando parecer duros. Finalmente, dejó el rifle, se levantó y caminó hasta el borde del porche. No tomó el papel. Simplemente asintió. «Ya has entregado tu aviso, ayudante», dijo Silas con voz grave. «Ahora, lárgate de mi tierra antes de que me espantes las presas». La pura e inesperada calma de su respuesta descolocó al ayudante. Habían venido esperando una pelea, una razón para desenfundar sus armas. Silas no les había dado nada más que un silencioso desprecio. Tras un tenso momento, el ayudante escupió en el polvo, arrugó el aviso y lo tiró al suelo. Montaron sus caballos y se marcharon, dejando que el papel se retorciera bajo el calor opresivo. Más tarde, esa noche, mientras el sol se desangraba en el horizonte, Silas vio a Yiska caminar hasta el borde del claro. Recogió una de sus trampas para zorros más viejas, la que tenía el resorte débil que llevaba un mes queriendo arreglar. Con una habilidad silenciosa que lo dejó atónito, sacó un pequeño trozo de tendón de una bolsa que llevaba en el cinturón y comenzó a reparar expertamente el resorte con sus dedos fuertes y seguros. No lo miró, pero él entendió el gesto. Era un reconocimiento silencioso. Él había ganado la primera batalla no con su pistola, sino con su cabeza. Y ella lo había visto. Él había actuado. Ahora ella actuaba en consecuencia. Era el comienzo de un lenguaje hablado sin palabras, una moneda de respeto pagada con hechos, no con dinero. Sintió el destello de algo que no había sentido en una década. Una conexión, pero también sintió el peso frío del papel arrugado sobre su mesa. Esta era una pelea que no podía ganar con trampas y silencio. Bodin había usado la ley como una correa y ésta se estaba apretando alrededor de su cuello. A la mañana siguiente, ella se le acercó mientras él revisaba los lazos. Llevaba un pesado rollo de piel de búfalo. «Debes ver», dijo. Su voz era baja pero imbuida de una autoridad ancestral. Lo guió no hacia el pueblo, sino en dirección contraria, adentrándose en los cañones que eran su hogar. El viaje fue largo y silencioso, una peregrinación. Se movía por el duro paisaje con una gracia natural que desmentía su edad. Finalmente, se detuvo en una alcoba oculta, un lugar secreto donde el viento susurraba a través de un cedro solitario y retorcido. Desenrolló la piel. Era una crónica de invierno, una historia pictográfica de su pueblo, cada símbolo un registro de un año, una estación, una vida. Era una obra maestra de la memoria, el libro sagrado de una nación. Señaló con un dedo firme una serie de símbolos. Un asentamiento de hombres blancos, un tratado firmado, un río de bisontes. «Esta tierra fue entregada a mi gente», dijo, su voz resonando con el peso de generaciones, «por un tratado, sellado por vuestro gobierno». Luego señaló otro conjunto de símbolos, unos que hicieron que la sangre de Silas se helara. Figuras de soldados hechas con palotes, humo saliendo de los tipis, el sol pintado de un rojo oscuro y sangriento, el año de la masacre de Bodin, y allí, entre los símbolos, había uno que reconoció con una sacudida de hielo en sus entrañas. Un oficial de caballería con una cicatriz distintiva en la mejilla, la misma que Silas había visto a Bodin intentar ocultar bajo su cuello. El mundo entero se tambaleó bajo sus pies. Esto no era una crueldad aleatoria, era un genocidio deliberado y calculado para borrar a los testigos de un crimen, para robar un territorio entero. Yiska no era solo una anciana, era el último registro viviente de ese crimen. Y el valle escondido que se le prometió a su gente, un santuario que aparecía en la crónica de invierno, ese era el premio que Bodin todavía perseguía. Él ya no era su protector, era su compañero. Esta era su oportunidad de redención, la única lucha justa que finalmente podría silenciar a los fantasmas de su alma. Ahora sabía que el papel sobre su mesa no era solo una orden de arresto, era una declaración de guerra por el alma de la propia tierra. Su alianza se forjó en el fuego de aquella revelación, pero el tiempo se les agotaba. 2 semanas después, mientras trazaban un sendero oculto de la crónica de invierno, la trampa se cerró.
Los hombres de Bodin llegaron al amanecer, no con una orden de arresto, sino con los rifles en alto. No estaban allí para arrestar, estaban allí para borrar. Silas luchó con una furia fría y calculada, sus habilidades ocultas como estratega resurgiendo con fuerza. Logró mantenerlos a raya, dándole tiempo a Yiska para huir hacia las rocas más altas, pero eran demasiados. La vio tropezar, vio cómo la rodeaban. En el caos, mientras se la llevaban a rastras, vio un pequeño y deliberado movimiento. Su mano fue a su cinturón y un único y pequeño objeto cayó al suelo, casi invisible contra la roca roja. Era una pequeña talla de un cuervo, atada con un nudo específico de hilo azul. No fue una caída accidental. Era un mensaje, una señal en un rastro de desesperación, dejada por una experta para otro. Bodin tenía su premio. Un jinete ya estaba espoleando a su caballo en un galope, dirigiéndose al este, hacia Fort Grant, con un informe falsificado de un levantamiento. El mundo ahora veía a Silas Kane no como un trampero, sino como un renegado, perseguido por la misma caballería a la que una vez sirvió. Todo estaba perdido. Estaba solo de nuevo. El silencio de las montañas era ahora un grito de fracaso. Todo lo que le quedaba era una pequeña talla de un cuervo, un destello de esperanza en un mundo sumido en la oscuridad. La talla del cuervo pesaba en la mano de Silas, un ancla fría en un mar de fracaso. Siguió las marcas que Yiska había dejado, cada una un testimonio de su espíritu inquebrantable, cada una espina en sus propias entrañas. El rastro lo llevó a un mirador sobre Redención, y vio la verdad de su situación al desnudo. La oficina del sheriff era una fortaleza de adobe y hierro, un lugar al que no podía entrar solo. Durante años había creído que su aislamiento silencioso era una forma de honor, una penitencia por el día en que se quedó de brazos cruzados y no hizo nada. Se miró las manos callosas, manos que habían rastreado, atrapado y luchado, pero que nunca se habían tendido para forjar una alianza. Lo vio entonces, con una claridad que fue como un golpe físico. Su silencio no era honor. Era la forma más profunda de cobardía. El verdadero honor no era esconderse del mundo con tu vergüenza. Era enfrentar al mundo para reparar un mal. Y eso era algo que un hombre no podía hacer solo. No fue a la cantina a buscar pistoleros. Fue al destartalado lavadero en las afueras del pueblo, donde las otras mujeres bajo contrato trabajaban bajo un sol implacable. Vio en sus ojos el mismo miedo que había visto en la plaza del pueblo, pero debajo de él, ahora vio un destello de algo más: resentimiento. Se acercó a la mayor de ellas, una mujer llamada Sara, cuyo rostro era un mapa de dificultades. No ofreció un rescate. No tenía uno para dar. Puso las cartas sobre la mesa, su voz baja pero clara, despojada de su silencio habitual. Les habló de la tierra robada, del tratado y de la crónica de invierno. No les prometió seguridad, les prometió algo mucho más valioso. «No puedo prometeros un mañana», dijo, su mirada encontrándose con la de cada una de ellas, «pero puedo prometeros justicia. Bodin es dueño de vuestros contratos, pero el pueblo de Yiska es dueño de esta tierra. Ayudadme, y no seréis siervas en ella, seréis fundadoras». Era una pequeña semilla de promesa, algo que no se habían permitido imaginar durante años. Vio cómo la chispa de esperanza prendía, y en los ojos cansados y sabios de Sara, la vio encenderse. Esa noche, por primera vez en una década, Silas Kane no estaba solo. Tenía un plan, y tenía un ejército. La distracción fue el caos nacido de la desesperación, un incendio provocado en el viejo establo. Lanzó columnas de humo negro y espeso hacia el cielo crepuscular. Mientras Bodin y sus hombres corrían hacia las llamas, Silas y Sara se deslizaron por los callejones traseros, moviéndose como sombras en la creciente oscuridad. La cerradura de la puerta de la cárcel se hizo añicos con una patada limpia y precisa. Yiska estaba dentro, sentada en el catre, con el rostro tranquilo y sereno, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Él le entregó la crónica de invierno que Sara había recuperado de la oficina de Bodin. «Es la hora», dijo Yiska, su voz la calma en el ojo del huracán. No corrieron. Caminaron directamente hacia el centro de la caótica plaza del pueblo, justo cuando el estruendo de los cascos anunció la llegada de la caballería. Un joven capitán de mirada clara cabalgaba al frente de la columna, su uniforme azul un crudo contraste con la suciedad y el caos de Redención. «Silas Kane», declaró el capitán, su voz resonando con autoridad, «queda arrestado por traición e incitar a un levantamiento apache». «No hay ningún levantamiento, capitán», dijo Silas con voz firme.
No echó mano a su pistola. Se mantuvo firme. Solo hay un crimen. Se hizo a un lado, revelando a Yiska. Ella sostuvo en alto la piel de búfalo, sus símbolos austeros y antiguos a la luz del fuego. «Este es un tratado de los Estados Unidos, capitán», dijo Yiska, su voz portando el peso de sus antepasados. «Y este», señaló con el dedo al farfullante y furioso sheriff Bodin, «es el hombre que lo rompió con sangre». El capitán desmontó, con los ojos fijos en la crónica de invierno. Silas vio el cambio en su rostro, el horror creciente de un hombre de ley al darse cuenta de que había sido enviado a defender una mentira. Bodin, al ver cambiar las tornas, vio cómo su mundo de corrupción y codicia se desmoronaba. Sacó su pistola, en un acto salvaje y desesperado. Un solo disparo resonó en la plaza, pero no fue del sheriff. Fue Sarah, de pie en las sombras con un viejo rifle de caza, con la puntería firme y certera. Bodin se desplomó en el suelo, con una última expresión de sorpresa en el rostro. La justicia, al parecer, no siempre era impartida por un hombre. En los meses que siguieron, el mundo cambió. La caballería, honrando el tratado que Yiska había conservado, reconoció formalmente el reclamo de su pueblo. El pueblo de redención no murió, renació. Los contratos de servidumbre fueron quemados en una gran hoguera en el centro de la plaza. La tierra se dividió no por poder, sino por necesidad. Silas, Yiska, Sarah y los demás trabajaron codo con codo, su sudor y sus esperanzas, regando la tierra seca y agrietada. Se pusieron los cimientos de nuevos hogares, construidos no sobre el robo, sino sobre una alianza forjada en el fuego y el desafío. Una tarde fresca, mientras las primeras estrellas perforaban el cielo de terciopelo, Silas estaba de pie en el porche de la pequeña cabaña que había construido con sus propias manos. No estaba solo. Dentro, junto al cálido resplandor del fuego, observaba a Yiska. Estaba sentada en el suelo, la gran crónica de invierno extendida ante ella. Arrodillada a su lado estaba la joven hija de Sarah, su pequeño dedo trazando los antiguos símbolos, mientras la voz tranquila y paciente de Yiska explicaba su significado, transmitiendo la historia de su pueblo. El legado no solo se estaba preservando, se estaba plantando en tierra nueva. Silas Cain contempló este nuevo mundo, este santuario construido de las cenizas de su pasado, y por primera vez desde que era un niño, su alma sintió el profundo y silencioso alivio de la paz. Por fin estaba en casa.